ministrar a las personas significa el poder hacer accesible, el poder servirles a través de nuestro conocimiento y a través de la unción que hay en nuestra vida, aquellas áreas espirituales que Dios ya ha provisto y que en la palabra se nos muestra que están disponibles. Así que cuando los pastores, por ejemplo, vienen y llaman al frente y ministran el bautismo con el Espíritu Santo, ministran en una fila de sanidad, ellos lo que están haciendo es accesible un regalo, una provisión espiritual por la cual el Señor Jesucristo ya pagó y que a través de la palabra se nos revela que es la voluntad de Dios que la obtengamos. Entonces un ministro, que en realidad es un siervo, lo que hace es ministrar, y ministrar prácticamente significa servir. Así que ministrar sanidad sería servir la sanidad, ministrar liberación sería servir la liberación, ministrar el bautismo con el Espíritu Santo sería servir el bautismo del Espíritu Santo. Entonces los ministros lo que hacemos es que servimos a las personas, pero las servimos en el enfoque espiritual de la palabra. Y por cierto, el domingo vamos a enfocarnos en eso, en el tema del ministerio apostólico. Entonces el ministerio tiene que ver con servicio, y lo que hacemos es servimos a las personas en un enfoque espiritual. Ahora bien, para servir a las personas, nosotros como ministros, los predicadores de la palabra, los pastores, los evangelistas, usamos las mismas áreas o técnicas, si se puede decir, que en la Biblia se ve que usaron los apóstoles, el Señor Jesús, y son las mismas que todo creyente tiene que usar también, porque no está reservado únicamente para los pastores o los que son ministros, sino que esto es algo para los creyentes. Jesús dijo: estas señales seguirán a los que creen. Si usted cree, pueden haber señales siguiéndole. Si usted cree, los demonios pueden irse ante la orden que usted dé. Si usted cree, enfermedades pueden desaparecer. Si usted cree, milagros de provisión pueden suceder. Entonces quiero bajarme del hecho de ver esto como una tarea ministerial de los ministros, de los predicadores, y colocarlo en el nivel del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos son miembros del cuerpo de Cristo? Todos los miembros del cuerpo de Cristo tienen el mismo Espíritu de Dios, el mismo Espíritu Santo, el mismo respaldo de Dios. Lo que no tenemos igual es el nivel de fe, y eso es lo que causa que algunos se atrevan a orar y otros no se atrevan a orar. Algunos se atrevan a usar su autoridad para ministrar liberación y otros no se atrevan. Y el nivel de fe depende del conocimiento de la palabra y de nuestra comunión con Dios. Amén. Ahí es donde está la gran diferencia. Pero en realidad quiero ponerlo esta noche de una manera que usted sepa que esto es alcanzable y está disponible para usted si usted camina en fe, en obediencia a la palabra y en el temor a Dios. Porque la Biblia dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. No se someta a Dios, viva en la carne, viva en el pecado y trate de resistir al diablo. No va a suceder nada. Entonces espiritualmente tenemos que aprender a ser respaldados espiritualmente, viviendo escondidos en Cristo, usando la armadura de Dios, usando la palabra, pero caminando en temor, en fe, en obediencia a Dios. Amén. Pero sepa que todo está disponible, todo eso está disponible para todos los creyentes, para todo creyente obediente, para todo creyente de fe, para todo creyente que camine en el temor de Dios. El respaldo de Dios está disponible. Entonces yo quiero establecer eso esta noche. Todo cristiano puede ministrar, y particularmente su área de ministración. La mía son ustedes, la iglesia, la gente donde predico, donde quiera que vaya. Pero su área de ministración es la gente con la que usted se rodea, sus compañeros de estudio, si es que les está dando buen testimonio, sus compañeros de trabajo, en la empresa, en la oficina, en el taller, en el mercado. Esa es la gente a la que usted puede ministrar, si es que ellos no se lo han jalado a usted para vivir en el mundo y luego solo viene a la iglesia, ¿verdad?, haciendo la pantalla. Ahora, usted tiene que ser luz y tiene que ser sal donde se encuentra. Ahora, cuando usted se mantiene en base a la palabra,
usted puede usar la autoridad, usted puede caminar en fe y verá el respaldo de Dios sobre su vida. Y usted tiene que saber que usted puede, número uno, orar por las personas, pedirle a Dios que Él haga el milagro. Número dos, bendecir a las personas, declarar la sanidad, declarar la provisión, declarar la liberación, la salvación. Una cosa es orar, pedirle a Dios que Él lo haga, otra cosa es declararlo. Usted habla la bendición sobre la vida de la persona. Y número tres, usted puede profetizar. Y esto también es parte de la última porción de la visión de la iglesia. Los edificadores van profetizando y bendiciendo siempre. Para poder edificar, Dios nos ha dado el recurso de su palabra, y cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, podemos edificar la vida de las personas. Cuando nosotros ofendemos, destruimos. Cuando calumniamos, destruimos. Cuando nosotros amenazamos, destruimos. Pero cuando nosotros profetizamos, cuando nosotros declaramos la palabra, cuando nosotros bendecimos, estamos edificando la vida de las personas. Entonces yo quiero que usted sepa esto. En la medida de su comunión, de su dependencia de Dios, de su relación con Dios, en el ambiente donde usted se mueve, usted puede moverse como un ministro. Mi posición está aquí para poder entrenarle, enseñarle, coordinar que otros ministros también vengan, le enseñen, le capaciten. Eso es lo que dice Efesios 4, que el Señor constituyó dones ministeriales para perfeccionar a los santos, para que los santos hagan la obra del ministerio. Entonces no se trata, hermanos, de pasar años y años y años aquí oyendo ministros, pastores, evangelistas, profetas. Dios nos está enviando gente, conectándonos con más gente. El último que vino a visitarnos fue el hermano Anil Kumar, que vive en Alemania y es un hindú. Acaba de estar 3 meses allá en la India, en su país natal, y Dios lo conectó conmigo de tal manera que todos los días me estaba mandando, me ha estado mandando fotos, videos de lo que está haciendo, gente llenándose del Espíritu Santo, gente siendo salva, milagros, un gran mover, un mover tremendo. Durante 3 meses ha estado allá en la India y ya regresó donde él vive actualmente, en Alemania. Pero nosotros podemos venir aquí, oír la palabra y menospreciar la palabra. Y eso puede suceder año tras año. De manera que, como yo pensaba esta mañana, mientras estaba orando, yo llegaba a esta conclusión. Quizá nosotros como padres, y hablo de los padres que estamos aquí porque llegamos a un conocimiento de Cristo a través de un proceso que buscamos. Nosotros como padres tuvimos un encuentro con el Señor y hemos llegado a abrazar la palabra porque buscamos la salvación, porque queríamos conocer la voluntad de Dios, queríamos conocer a Dios. ¿Alguien puede decir amén? Nosotros buscamos lo que ahora tenemos, pero a nuestros hijos se les ha sido dado, y por eso la mayoría no lo valora. La mayoría de nuestros hijos no valoran el evangelio, porque quizás es necesario que sean restregados en el mundo. Quizás es necesario que coman con los cerdos primero, para luego valorar la gracia, la misericordia y el perdón de Dios. Y eso es en términos generales, porque yo lo que veo es una generación que se repite tanto con los judíos como con la iglesia. En el tiempo de Josué había una generación que tenía temor de Dios, pero luego que se muere Josué y la generación de Josué, se levanta una que ni conocía a Jehová. Luego se levanta una que claman a Dios, buscan a Dios, y estos sirven a Dios y se apartan de los ídolos. Pero luego se levanta otra que esos no quieren nada, adoran a los Baales, y entonces ese mismo esquema se repite y se repite. ¿Ya me comprendió la idea? Lo mismo sucede con nuestros hijos, y los hijos que están aquí esta noche, quiero que piensen en eso. ¿Realmente quieren el evangelio o no lo quieren? ¿Quieren la salvación o no quieren la salvación? ¿Quieren caminar en el temor y en el respaldo de Dios o quieren que se los lleve el diablo? Porque lo que estoy hablando es que Dios nos coloca en la posición de afectar al mundo, de influenciar al mundo y dejar de estar influenciado por el mundo. Y esta es una posición de ministrar. Un joven puede ser un ministro en la escuela. Un joven puede ser un ministro en el lugar donde se mueve.
No es ministro el que está aquí tocando la guitarra, el que está aquí tocando el teclado. Es ministro el que está también hablando la palabra allá. El que está orando por la gente enferma, el que está liberando a los cautivos. Es un ministro. Y para poder ministrar, entonces tenemos estos tres elementos: orar, pedirle a Dios que lo haga, bendecir a las personas, hablar la palabra sobre las personas y profetizar. Pero aquí es donde nos vamos a detener con el enfoque de la profecía, porque primero la palabra de Dios dice en Corintios 12:7, cuando se comienza a hablar de los dones, se establece que la profecía es una manifestación del Espíritu. Dice la palabra en 1 Corintios capítulo 12, verso 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Oiga eso, a cada uno. Entonces, ¿qué pasa con un montón de creyentes que no hacen evidente una manifestación espiritual? O están contristando al Espíritu a través de una vida que no está como enfocada en lo espiritual, o en el peor de los casos, quizás solamente son asistentes a la iglesia, no son convertidos. Hablo en términos generales. Ahora, Pablo entonces enseña, antes de hablar de la profecía como uno de los dones, él dice que a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho. Y luego él menciona cada uno de los dones. Y dentro de los dones, él habla acerca de la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría. Él habla acerca de las lenguas, de la interpretación de lenguas. Él habla de la profecía, habla de hacer milagros, habla del don de fe, dones de sanidades. Menciona los que conocemos como los 9 dones básicos que se encuentran ahí, que conocemos como los dones espirituales. Entonces entendamos primero esta noche que la profecía es una manifestación del Espíritu Santo. Entonces tenemos que entender que eso va a darse en la medida que el Espíritu Santo se manifiesta en nuestra vida. Pero para que el Espíritu Santo se manifieste, 1 Corintios 14, verso 1, para que el Espíritu Santo se manifieste en el creyente, tiene que haber una voluntad dispuesta. ¿Sabe? Yo he llegado a concluir de esta manera: Dios nos dio voluntad para que tomemos la decisión de someternos a su voluntad. Yo ya lo concluí de esa manera. Dios nos dio la voluntad de escoger, pero es para que nosotros voluntariamente escojamos hacer su voluntad. Porque cuando no escogemos hacer su voluntad, sino hacer las cosas a nuestra manera, nos quedamos sin cobertura, sin respaldo, sin protección. Pero cuando escogemos hacer la voluntad de Dios, tenemos el respaldo de Dios en nuestra vida. Ahora, la voluntad tiene que ejercitarse de una manera práctica en aspectos específicos. Corintios 14, 1. Seguid el amor, dice el apóstol Pablo. Hay que seguir el amor. También se nos habla de buscar la paz y seguirla. Seguir el amor. Y procurad los dones espirituales. Pero sobre todo, que profeticéis. Pablo dice: miren, ustedes tienen que caminar en amor. Es como la meta, es como lo más importante, como aprendíamos el día domingo. El enfoque del evangelio prácticamente es el amor. Y por eso el apóstol Pablo nos enseña la ley del amor. No voy a hacer nada que haga tropezar a mi hermano. Ahora, el apóstol Pablo dice: sigan el amor, caminen en amor, vivan en amor, lo cual significa vivir sirviendo, vivir levantando a otros, vivir apoyando, vivir dando, porque eso es el amor. Luego dice: procuren los dones espirituales. Y procurar nos habla de una disposición, de una inclinación, de un interés. Procurar algo implica un esfuerzo. Ahora, la mayor parte de creyentes oyen la enseñanza sobre los dones espirituales y hasta ahí no más llega. No se quedan procurando el obtener los dones espirituales, el fluir en los dones espirituales, el tener las manifestaciones del Espíritu. Y es precisamente de lo que estaba hablando al inicio de la exposición esta noche.
Podemos pasar aquí, hermanos, años y años oyendo, aburriéndonos, oyendo otra vez lo mismo, aprendiendo y se nos olvida y recordando, pero no practicando y no viviendo lo que Dios tiene para nosotros. Solo esa instrucción, hermano, causaría que yo pudiera detenerme y que mejor en esta noche nos pusiéramos a orar de una manera personal e individual, procurando los dones espirituales. Porque procurar los dones también implica pedírselos a Dios. Procurar los dones significa: Señor, anhelo tu presencia, la manifestación de tu presencia. Señor, quiero que tú te glorifiques en mi vida, que uses mi vida como un canal. Que los dones de tu Espíritu Santo, conforme a tu voluntad, se manifiesten en mi vida. Pero Padre, usa mi vida para poder profetizar, para poder edificar la vida de otros, para poder hablar de parte tuya. Entonces, el procurar los dones es algo que la mayor parte de creyentes no hace. Y por eso es que se entra en este gran conflicto de que los dones ya no existen. Estaba tratando, mientras hacía mis notas para compartir, buscando, investigando un poco por ahí para reforzar mi enseñanza, pero al final decidí quedarme solo con la Biblia. Porque hay un montón de artículos y un montón de enseñanzas y un montón de argumentos y un montón de ministros que enseñan que ya no existen los dones y que la profecía, eso solamente fue para el siglo I, que ya no existen profetas, y hay más artículos en contra que a favor. Y entonces mejor decidí olvidarme de la investigación para poder reforzar mi enseñanza y quedarme con la Biblia y con mi experiencia. Porque si yo estoy parado aquí frente a usted este día, fue porque Dios me estableció en el ministerio a través de la palabra profética. Siendo un pecador, no siendo un creyente consagrado, no siendo una persona, como dice el apóstol Pablo, que se consideraba indigno, yo peor que él todavía, para ser llamado al ministerio, Dios usó la palabra profética para hacerme entender que me había llamado a este ministerio. Mire, yo no estoy aquí porque decidí estar aquí. Yo no estoy aquí porque busqué estar aquí, ni lo deseaba. Y Dios tuvo que tratar conmigo durante un tiempo. Pero una de las formas en las que Dios trató fue a través de la palabra profética. Dios usó dos personas que no me conocían para hablar directamente a mi corazón, trayendo revelación, trayendo cosas secretas que Dios conoce o que Dios conocía, y a través de estos trayendo una palabra que me hacía entender el llamado que Él tenía para mi vida. Entonces yo decidí hacer a un lado mi investigación para enriquecer la enseñanza y decidí quedarme con lo básico de la Biblia y compartirle y hacerle saber que la palabra profética todavía funciona y que es una manifestación del Espíritu y que todavía está disponible, pero hay que procurarla. Porque como dice el apóstol Pablo al final de este verso 1, después de que dice procurar los dones espirituales, dice: pero sobre todo, ¿qué? Profeticéis. Sobre todo, ¿qué? Profeticéis. Pablo está tratando de inquietar a los creyentes, haciéndoles entender que hay un gran valor en la palabra profética, que hay un gran poder en la palabra profética. Pablo quiere hacerles entender que ellos tienen la responsabilidad de buscarla en oración, clamando, buscar a Dios en ayuno, buscando la presencia de Dios, metiéndose en la palabra, leyendo la palabra de Dios, para que el Espíritu tome la palabra y entonces fluya la palabra profética. La palabra profética puede ser general, la palabra profética puede ser individual, pero la palabra profética siempre será una inspiración por el Espíritu Santo que contiene elementos de revelación con el propósito de bendecir a aquellos que la están oyendo, con el propósito de edificar, con el propósito de consolar. Y en este sentido vale la pena una vez más recalcar o recordar que es un acto de fe. Usted ora por fe, pero también usted bendice por fe, también usted profetiza por fe. Son actos de fe. Pero por cierto, es importante aclararle que Dios no habla en castellano. Entonces usted no tiene que decir: así dice el Señor, vosotros habéis dicho que yo me he alejado de vosotros, pero he aquí les digo hoy. No, usted no tiene que ponerse a la versión de la Reina Valera del 1900 para profetizar.
Usted tiene que decir, esto dice el Señor, algunos de ustedes se sienten solos, pero ahora mismo con mi presencia voy a llenarlos de mi paz. Y el gozo va a inundar su vida ahora mismo. No va a decir cosas como esta, sentime, dice el santo, sentime. Porque a veces son cosas absurdas las que se hablan. Entonces, no solamente es importante, hermanos, que nosotros despertemos a la realidad de que Dios puede usarnos como canales para hacer de bendición a otros, sino que también tenemos que tener el juicio para poder analizar las profecías, para poder juzgar la palabra profética. ¿Por qué? Porque aunque Dios es quien la inspira, nuestra carnalidad la contamina. A veces cuando damos una palabra profética repetimos y repetimos, ya teníamos que habernos callado y estamos haciendo bien largo el asunto. A veces usamos palabras que es en lo humano, Dios da la inspiración para hablar, pero esto es como cuando se interpreta. Yo oigo al pastor predicar en inglés y entonces tomo la idea y trato de transmitirla, pero no digo exactamente lo que él dijo. Pero si otra persona tradujera, usara otras palabras. Entonces hay que entender que la profecía es una inspiración dada por el Espíritu Santo, pero hay que procurarla. Y según Corintios 14, verso 3, dice que el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Aquí es donde muchas iglesias se han perdido, se han desviado en su doctrina, porque sostienen que en realidad aquí de lo que está hablando es de predicar. Y que por eso la palabra decía que si habían profetas que hablaran por turno y que callara el otro, si alguien le era revelado algo. Y entonces sostienen que la palabra profetizar era en realidad enseñar la palabra o predicar la palabra, pero no. La palabra profética es una porción inspirada por Dios para una persona, para un grupo de personas, que contiene un elemento de revelación y que tiene el propósito de edificar, consolar, exhortar al que lo va a recibir. No es para traerle juicio, no es para traer amenaza, no es simplemente para recordarnos lo que está escrito en la Biblia, sino para aplicar lo que está en la palabra en nuestro corazón de una manera específica. Y generalmente siempre habrá un elemento de revelación. Ahora entonces Pablo está diciendo, y lo está separando del hablar en lenguas, porque dice que el que habla en lenguas habla misterios a Dios, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces no solamente tenemos, hermanos, que movernos, sacudirnos el polvo con respecto a esto como iglesia, de buscar la presencia de Dios, de anhelar, ser canales, ser instrumentos, de recibir la palabra profética para bendecir a la gente alrededor nuestro, sino también tener la capacidad de juzgar la profecía. Amén. Así que usted tiene dos opciones: o sigue igual como ha estado hasta ahorita, o se dispone a procurar acercarse a Dios y a procurar recibir las manifestaciones del Espíritu para provecho, y se dispone a través de una búsqueda mayor del rostro de Dios en oración y a través de la palabra para tener la capacidad de discernir o de juzgar la profecía. La Biblia dice en el verso 4 que el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Por eso es que Pablo dice, miren, pueden profetizar todos, uno por uno, pero por turno. Porque Pablo sabe que si el creyente está conectado con Dios, sensible al Espíritu Santo, va a hablar palabras que van a edificar a la iglesia, que van a motivar a la iglesia. Y en esta iglesia, hermano, hace falta que haya un mover profético que sacuda toda la comodidad y conformismo que hay en este lugar. Que nos empuje, hermano, que nos anime, que nos motive para poder ir más allá, más adelante y dejar nuestro conformismo, nuestro estancamiento en muchas áreas. La palabra profética puede venir a agitar nuestra fe, a recordarnos las promesas de Dios, a recordarnos la palabra de Dios y hacernos ver: esto es lo que está disponible para ustedes.
La palabra profética puede venir para confirmar el llamado, el camino, el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Pero necesitamos estar atentos para oír la voz de Dios. Y eso es lo que hay que hacer. Lo que Elí le dijo a Samuel que hiciera. Le dijo que se fuera a acostar, pero que estuviera atento. Y cuando oyera la voz, dijera: habla Jehová, que tu siervo oye. Habla, Señor, que tu siervo oye. Dios quiere hablarnos, hermanos. Ahora, ¿cuál es nuestro problema? Esto es cuestión de niveles y es cuestión de comunión. A los discípulos el Señor incluso les revelaba las parábolas, pero a la gente del pueblo los dejaba sin que entendieran las parábolas. Y a los fariseos los dejaba con unos enigmas y unas respuestas y unas preguntas que les hacía, que aquellos quedaban más confundidos de cómo habían llegado todavía. Cuestión de niveles, es cuestión de comunión. Entonces nosotros podemos, en la medida que buscamos el rostro de Dios, ser sensibles para poder oír la voz de Dios. Comenzando para nuestra propia vida, hermanos. Necesitamos que Dios nos guíe cada día. ¿Cuántos creen eso? Necesitamos escuchar la voz de Dios guiándonos, dirigiendo nuestros pasos. Pero Dios no quiere solamente hacer eso. Dios quiere usarnos para poder bendecir y motivar a otros con la palabra revelada. Motivar a otros con la palabra profética. Edificar a otros con esa palabra. Entonces, en la medida que nosotros fortalecemos nuestra comunión, nuestra búsqueda de Dios, lectura y oración, en esa medida Dios puede revelarse a nuestra vida y hablarnos y usarnos como un canal para poder edificar a la iglesia. Pero es una decisión personal el poder hacerlo. 1 Corintios 14, verso 5. El apóstol Pablo escribió: así que quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero mucho más quisiera que todos ustedes profetizaran, porque es mayor el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Entonces Pablo está diciendo de que es mejor que el creyente pueda fluir con la palabra profética, pueda tener esa sensibilidad para oír la voz de Dios y decir: esto dice el Señor, así dice el Señor. Y no necesita estar diciendo a cada rato: dice el Señor, dice. No, usted puede decir: esto dice el Señor, y usted dice que es lo que Dios ha puesto en su corazón. Y Pablo dice: yo quisiera que todos profetizaran. Sí, está bien que todos hablen en lenguas, porque el hablar en lenguas es parte de nuestra comunión personal con Dios. Es parte de nuestra relación personal. Dice: nadie lo entiende, los hombres no lo entienden. Habla misterios con Dios, pero Dios sí nos entiende. Pero luego dice: pero es mejor que todos pudieran profetizar, porque si todos profetizan, va a haber una mayor edificación de la iglesia. Mire, yo he sido bendecido, yo he sido ministrado en varias ocasiones a través de la palabra profética que ha sido dada aquí. Y cada uno de nosotros puede tener diferentes experiencias en las cuales la palabra profética que alguien externó o expresó tocó su vida. Dios trató con usted de una manera particular. Dios obró ese día. Dios trajo una revelación. Dios le animó a dar un paso en alguna dirección específica. Yo en lo particular he sido bendecido. Pero según lo que estamos leyendo de la palabra, deberíamos de procurar abundar en los dones espirituales. Dice de que hay que procurar, pero luego Pablo dice que hay que abundar en los dones espirituales. Así que, hermanos, aquí tenemos el reto. Y le decía, esto es un asunto de niveles. Porque en uno de los niveles más bajos sucede esto. Usted me oye a mí hablando casi perfecto español, que usted puede entender, y no me presta atención. ¿Y cómo va a oír la voz de Dios? Que como sucedió con el profeta, vino un viento y no estaba la voz en el viento, un terremoto y no estaba en el terremoto. Al final la voz estaba en el silbo apacible. Entonces, ¿cómo se va a oír la voz de Dios si ni siquiera podemos prestar atención a un hombre al que miramos?
¿Cómo se puede oír la voz de Dios si ni siquiera nos disciplinamos a prestar atención, a estar atentos? Porque yo ya le he dicho, mientras yo voy por la palabra, el Espíritu Santo puede aplicarla en su corazón. Mientras yo le voy mencionando algunas escrituras, algunos textos, el Espíritu Santo literalmente puede traer una revelación y una aplicación práctica a su vida. Y el Espíritu puede tomar esa palabra. Pero luego, sin mí, de estorbo, Dios puede por su Espíritu hablarle. Mientras usted va manejando, Dios le recuerda una palabra. Dios trae algo a su corazón, a su mente. Pero el propósito del cual Pablo está hablando aquí es que aquí, cuando nos reunimos como un acto de fe, cuando usted percibe que la inspiración espiritual está viniendo, usted se atreve y da ese paso de fe y viene al frente o levanta su voz donde está y dice: esto dice el Señor. Y usted habla lo que ha venido desde su espíritu hacia su mente, porque, como le repito, es un acto de fe. Pongámoslo de esta manera. Supongamos que esta fuera una clase, que esta fuera una enseñanza sobre escribir poesía. Y yo le dijera: bueno, hermano, tiene 5 minutos para que hagamos un ejercicio. Comience a hacer un poema sobre el cielo, las estrellas y la luna. Una bien fácil le puse, mire. Entonces le digo: comience a meditar. Entonces usted echa a andar su lógica, su raciocinio relacionado con la belleza de la luna, una luna llena, hermosa, cerca, grandota. Ya usted se le imagina cerca de la playa, y luego un cielo estrellado, y usted comienza en su lógica a pensar cuáles podrían ser las frases, cómo riman. Usted está como conectado, enfocado en la poesía. A veces es una forma en la que podría tratar de hacerle entender lo que significa recibir la inspiración del Espíritu de Dios. Estamos enfocados en las cosas espirituales. Voy a tratar de ejemplificárselo de otra manera. Usted está enojado con alguien, usted se ha peleado con alguien, y como usted está enfocado en el conflicto, en la injusticia, en el pleito, usted está pensando: ¿qué le digo? ¿Cómo me desquito? ¿Qué voy a hacer si me la vuelve a hacer? Y si me sale con esto, ¿qué le digo allá? Y si me sale por aquí. Y usted está enfocado carnalmente en su lógica, aunque no digan amén, para poder esforzarse de manera que puedan enfrentar el asunto. Nosotros tenemos experiencia en la carne, amén. Tenemos experiencia, mucha, hermano. La experiencia que nos hace falta es espiritual, para escuchar la voz de Dios hablando a nuestra vida y atrevernos a hablarla. Ahora, ¿cómo usted puede saber que es la voz de Dios? Por la palabra. Tiene que estar conectada con la palabra, por el Espíritu. Usted tiene que saber que en su espíritu hay un testimonio de que Dios, el que está guiándole, el que está inspirándole. Número 3, va a ser algo súbito, repentino. No es que usted en la noche le contaron, ¿verdad?, que había, voy a inventarme algo, división en el grupo de alabanza, y tras que ni ocupa la palabra profética para bendecir, sino que para traer juicio, viene inventando porque estuvo, ¿cómo le digo? Hijitos míos, dice el Señor, porque fuego va a caer del cielo, porque juicio vine a traer a la tierra. Ocupa la Biblia, pero la está ocupando en base a algo que ya sabía en su carne, y está ocupándola mal porque está trayendo juicio. Amén. Pero diferente es que usted está en la adoración y de veras está en la adoración, de veras está disfrutando la adoración mientras lo hacemos el domingo, que es cuando más tiempo tenemos, y de repente comienzan a venir las ideas o los pensamientos, y surge un pensamiento como este: porque un río de gloria estoy enviando, dice el Señor. Y estoy llamando a mi pueblo para que se metan, pero no quieren. Pero aquellos que se metan este mismo día verán una manifestación poderosa en sus vidas. Entonces usted comienza a hablar algo que usted no está pensándolo, pero está conectado espiritualmente, está conectado con la palabra, y en su espíritu usted percibe que eso es de Dios, porque no es del diablo. Amén. Es como dar ofrendas, hermano. Nunca va a ser el diablo que le va a decir que dé una gran ofrenda. Jamás, hermano. Entonces, cuando a usted se le ocurre dar algo grande, es Dios. Amén. Porque usted no es tan bueno para que le salgan esas ideas, y al diablo no le conviene respaldar el reino. Entonces es lo mismo en cuanto a la profecía. Si la palabra pone los límites
de que la profecía debe de ser utilizada, según Corintios 3, 14:3, para edificar, exhortar y consolar, entonces esa es la línea que tenemos que tomar. Pero lo más importante, hermanos, es que haya una búsqueda personal. Señor, yo sé por la fe que tu presencia está en mí, que soy templo y morada de tu Espíritu, pero yo quiero la manifestación de tu presencia en mi vida. Señor, yo quiero que tú uses mi vida, quiero limpiarme, guíame, dirígeme, Señor. Quiero que mi vida sea agradable delante de ti. Quiero ser un canal, quiero ser un instrumento en tus manos. Padre, yo clamo a ti por los dones espirituales en mi vida, pero sobre todo yo quiero que uses mi vida para profetizar. El domingo ora esa oración, oye, personalmente, porque tiene que ser un anhelo personal. Señor, quiero que uses mi vida. No solamente quiero que me hables a mí, sino que quiero que uses mi vida para hablar a otros. Y luego, a través de la palabra, que existe el discernimiento para poder juzgar la palabra profética, porque usted tiene que aprender a discernir qué es lo que Dios quiere enviarle a su vida. Veamos aquí el audio, un audio que tengo aquí para que escuche. Pongámosle con poquito volumen y luego le subimos por si no se oye. Veamos qué dice aquí, usted juzgue. Yo tengo un mensaje que el pastor, donde yo asisto en la iglesia, nos mandó a difundir. Un mensaje de parte de súbele. Que se manifestó en Súbele. un siervo en ¿Se una oye? vigilia. Y quiero dártelo a ti para que así lo puedas dejar escuchar, hacerle saber a Ok, esta es la introducción en la presentación. Dice: ¿Se oye, William? Ay, sorprenderé de madrugada. Viene un ay para esta tierra, viene juicio para esta tierra. La tierra temblará y temblará. Mi mano tocará el mar. Mi mano levantará las olas y las olas llegarán a tierra. Llegará y llegará, el agua va a llegar. Le he estado hablando a mi pueblo y no quiere creer. No me quiere escuchar. El mundo se prepara, mas mi iglesia no. Los poderosos ya están escondiéndose en las montañas. Ellos creen que van a escaparse de mi ira, pero de allí yo los haré bajar. Muchos de mis siervos me preguntarán: Dios mío, ¿por qué? ¿Cómo es posible que esto me pase a mí si yo te he sido fiel? Escrito está en mi palabra y no quieres creer. Lean, escrito está. Abran sus ojos, miren a su alrededor. Olviden que Satanás ya está haciendo sus movidas y la iglesia todavía está en la tierra. Mi iglesia está dormida, el tiempo se acabó y la novia aún no está limpia, sin manchas y sin arrugas. A lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Muchos creen que me pueden engañar y esconderse de mí, pero yo soy Jehová y escudriño los corazones. Ay de aquellos pastores que conocieron de mí, de mi palabra, engañan mis ovejas. Viene juicio contra estos pastores. Yo abriré la tierra y la tierra se los va a tragar, por cuanto han torcido mi palabra. Mi iglesia no se quiere purificar, entonces yo lo voy a purificar. Yo soy Jehová y tengo todo bajo control. Se están olvidando que yo tengo todo bajo control. No teman, yo cuidaré a los que son fieles. Yo cuidaré de los míos. Yo decido cuál edificio cae y cuál edificio quedará en pie. Yo avisaré y despertaré en aquella madrugada. Iglesia, prepárate y guarda, pero principalmente prepárate en lo espiritual. Arregla cuentas conmigo. Muchos morirán. Vienen dolor, pestes, enfermedades, destrucción y tinieblas para la tierra como nunca antes. Ayudarás a tu prójimo, y ay de aquel que no ayude a su prójimo pudiendo. Continúen clamando por misericordia. El juicio vendrá, pero tendré misericordia de que tenga misericordia. Estén pendientes, miren a su alrededor, porque continuaré hablando por medio del cielo, la tierra y a su alrededor. He levantado mis siervos para que lleven esta noticia a todas las partes del mundo. Y cuando esto ocurra, nadie podrá negar que yo, Jehová, traje este juicio sobre la tierra. Luego de este juicio, poco después, buscaré a mi iglesia. Nunca olviden de que les amo. Me duele hacer esto, pero tengo que hacerlo porque los amo. Sean fuertes. Ve y dile a mi pueblo este mensaje que te he dado hoy.
Ve y dile a mi pueblo que Jehová te ha mandado. Ve a prisa, pero a prisa que mando. Ve y diles porque Jehová te ha mandado. Y si no te quieren creer, diles que me pregunten a mí. Si no te creen, no debates con ellos. Levántate y avísale al que sigue. Yo me encargaré de estos. Dile que esto será muy pronto. Ve y diles que así ha dicho Jehová. Mi mano ya está sobre la tierra. Viene juicio sobre la tierra. La tierra se mueve y el agua va a llegar. Y el juicio va a suceder mientras la iglesia esté en la tierra todavía. Pero yo no me he olvidado de mi iglesia. Primero viene el juicio y luego vendré a buscar a mi iglesia. 1, 2, 3 y así de repente buscaré a mi iglesia. Este mensaje nos mandó a difundir a todos. Espero. Lo único bueno que estoy viendo es que tienen cara de que quieren arrepentirse. Pero si juzgamos, y esto nos tomaría mucho más tiempo, todas las ideas o la mayoría de las ideas está hablando de juicio. Está ocupando algunos textos de la palabra que están ahí para predicar, pero se sale del enfoque bíblico que sostiene que el don de profecía está limitado, según Corintios 3, para edificar, consolar y exhortar. Y es más como una amenaza y como un juicio que voy a cortar. Y es el enfoque que muchas iglesias tienen de la profecía. Para algunas iglesias profetizar es lo mismo que predicar. Para otras iglesias profetizar es lo mismo que amenazar. Pero en la Biblia profetizar es traer un mensaje de parte de Dios que va a traer consuelo, edificación o exhortación a la iglesia. Entonces tiene que limitarse a ese enfoque. Yo creo que la mayor parte de las iglesias, particularmente las iglesias proféticas, se han perdido, se han extraviado en el hecho de que creen que la profecía es para predecir el futuro. Pero la profecía no es para predecir el futuro, es para edificar a la iglesia, es para consolar a los creyentes, es para exhortarlos. Contiene elementos de revelación, puede contener elementos relacionados con el futuro, con el propósito de Dios, pero no es para predecir el futuro. Ya la palabra profética está escrita, lo que viene, lo que va a suceder. El Señor Jesús habló de las cosas que habrían de suceder. A Juan se le revelan las cosas que habrán de suceder. Entonces no es palabra profética agarrar y decir porque van a haber más temblores en la tierra y vienen más terremotos y más guerras, porque eso ya está escrito en la palabra. Luego tampoco estar amenazando a la iglesia en este sentido, límpiense porque si no yo vengo a castigarlo. No, si el Señor viene por los suyos. El que está listo, está listo. Y el que no está listo, no está listo. Ahora, por eso es que hay una gran tarea de nosotros como pastores de predicar todo el consejo de la palabra, de amonestar a los creyentes, de poder hacerlos reaccionar, de enseñarles, de instruirles. Porque el pueblo necesita tomar decisiones personales con su propia voluntad para poder seguir al Señor. Pero no bajo una manipulación ni bajo una sentencia de juicio que ya se sabe. El Señor dijo que a los tibios los va a vomitar de su boca. Así que no sería una palabra profética que yo venga y les diga el domingo, porque así dice el Señor. Les recuerdo que así como ustedes aborrecen toda bebida que no está caliente o helada, yo tampoco, no es de mi agrado, y por lo tanto yo voy a vomitar a aquellos que no me buscan con todo su corazón. Primero porque es una cuestión de sentencia, de juicio, de amenaza. ¿Y sabe qué? Dios no ocupa la palabra profética para descubrir al pecador. Eso es otro don. Puede ser la palabra de ciencia, como cuando Pedro supo que Ananías y Zafira habían vendido la propiedad en más dinero, pero no es profecía. Y mucha gente le tiene miedo a la palabra profética porque piensan que le van a descubrir sus pecados. No, Dios los puede revelar con un propósito a una persona con madurez que va a saber usar correctamente la revelación, o para poder traer una confrontación o una corrección a la vida de alguien. Pero eso generalmente va a ser a través de un ministro. Yo lo he visto aquí muchas veces, cuando ministros han venido, han dado palabra profética, y yo estoy consciente porque yo conozco las condiciones de algunos y lo que ellos están hablando, y ellos no lo saben. Y yo sé que ellos están hablando de parte de Dios.
Y en alguna ocasión no es una palabra profética, sino que es una amonestación dada por una palabra de ciencia. A acercarse, a humillarse, a apartarse. Y ahí el propósito de Dios es que la persona se afirme en su caminar. Así que tenemos que entender esto, pero sobre todo después de entenderlo, hermano, tenemos que anhelarlo. Y como dice Pablo en Corintios 14:40, hágase todo decentemente en orden. Creo que va a ser necesario que cubramos un poco más sobre esto la próxima semana, pero por hoy vamos a terminar aquí. Oremos sobre esto, hermano. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero